Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en este jueves del 2009, ¿no? Hoy es jueves 25, que se lanza públicamente el Cuaderno de Desarrollo Humano, trabajo que no se mira ni se cuenta. Vamos a hablar precisamente hoy sobre la agenda que está desarrollando UNIFEM, que es el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, que básicamente trabaja en áreas estratégicas como reducir la pobreza y la exclusión de las mujeres, eliminar la violencia contra las mujeres, erradicar la propagación del VIH-Sida, por ejemplo, entre las mujeres y las niñas, apoyar el ejercicio de liderazgo de mujeres en la gestión pública democrática, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Es más o menos algunas de las grandes áreas de trabajo que tiene UNIFEM, que, como repito, es el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Este día vamos a conversar con Teresa Rodríguez, directora regional de UNIFEM, ya está con nosotros esta mañana. Teresa, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Buenos días, muchas gracias y gracias Romeo y buenos días a salvadoreñas y salvadoreños. También está con nosotros María Rosa Renzi, coordinadora regional del programa de la Agenda Económica de las Mujeres, UNIFEM PNUD. Muchas gracias también, María, por estar con nosotros esta mañana aquí en Primera Entrevista. Bueno, si quieren comenzamos definiendo un poco este concepto, ¿no? de esta actividad que se va a llevar a cabo hoy, que es el lanzamiento público del Cuaderno de Desarrollo Humano, trabajo que no se mira ni se cuenta. A ver, ¿de qué trabajo estamos hablando? Bueno, estamos hablando del trabajo que hacen las mujeres todos los días en la casa, el trabajo que llamamos reproductivo, y que la verdad es que imaginémonos un mundo donde las mujeres se levantan y no hacen nada ese día. ¿Quién viste a los niños? ¿Quién prepara la comida? ¿Quién lava? ¿Quién hace el aseo? Y además, ¿quién sale a trabajar remuneradamente? Porque este trabajo invisible es un trabajo no remunerado, desgraciadamente no tan valorado, y que es un desafío para las sociedades, cómo contabilizar este trabajo y cómo hacer un equilibrio entre lo que es hoy día el mercado, la familia y el Estado. Que es un poco complicado, ¿o no es complicado dependiendo de la sociedad en que se está desarrollando estas relaciones? Exactamente, hay algunas sociedades donde hay más facilidades y se puede compatibilizar este trabajo, pero la mayoría de las veces para la mujer es una sobrecarga cuando trabaja también remuneradamente. Teresa, ¿cuáles son esas sociedades que permiten más desarrollar este tipo de relaciones? Bueno, las sociedades donde hay más oportunidades para las mujeres y más equilibrio entre hombres y mujeres, podríamos decir los países nórdicos. Los países más democráticos, para decirlo de alguna manera, ¿no? También. Y, por ejemplo, Nueva Zelanda es también un país, hoy día, un ejemplo en ese sentido. A ver, y si nos vemos a la luz de los países nórdicos, María, estamos bastante lejos nosotros de estar desarrollando ese concepto relación mujeres y economía. Bueno, yo diría que definitivamente sí hay una diferencia grande entre los países desarrollados, los países nórdicos y los países en desarrollo. Sin embargo, es interesante ver que las estadísticas mundiales siguen mostrando que en los países nórdicos, a pesar de esas condiciones y mayores oportunidades, sigue habiendo una brecha importante entre los hombres y las mujeres, y donde más se ve fundamentalmente es en el ámbito económico, donde los niveles de ingreso de las mujeres es menor que la de los hombres. Sin embargo, pero creo también que parte de la diferencia se basa fundamentalmente por lo que se mencionaba anteriormente, o sea, en la medida que hay sistemas de gobierno o de estados que asumen que la reproducción social no solamente es responsabilidad de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto. Entonces, desde los niveles educativos, desde la currícula educativa, se va marcando, digamos, o se va rompiendo con estos enfoques o paradigmas de lo que es femenino y de lo que es masculino, y de alguna manera eso contribuye para que más hombres compartan al interior de los hogares la responsabilidad de la reproducción social, pero también pasa por la responsabilidad estatal, es decir, cómo los gobiernos locales, cómo los presupuestos públicos consideran una serie de programas y de acciones que van a aliviar justamente la carga de trabajo doméstico que generalmente se le da
a las mujeres. Ahora, muchas veces los problemas comienzan, o el problema comienza también, o se visibiliza también a través de lo que tú recién acabas de mencionar, el presupuesto público, ¿no? Así es. Que no tiene un enfoque de género el presupuesto. En muchos países latinoamericanos se da esa situación. Bueno, yo creo que en la mayoría de los países no existe lo que conocemos el presupuesto con enfoque de género. Pero obviamente en la medida en que las políticas sectoriales se definen a partir de conocer o de hacer un buen diagnóstico y poder identificar las necesidades particulares de hombres y mujeres, en esa medida los programas pueden irse adaptando a la situación, digamos, o las necesidades que tienen mujeres y hombres, y entonces los presupuestos sí podrían responder de manera mejor a esas necesidades que muchas veces tienen las mujeres cuando tienen que trabajar en el mundo público y no tienen, por ejemplo, con quién dejar a sus hijos. Eso es como un ejemplo, ¿no? Es decir, en Nicaragua nos decía un alcalde, aquí existe una casa materna, pero las mujeres campesinas no llegan a tener sus hijos. Y la pregunta era, bueno, ¿pero por qué? Y entonces la respuesta es porque tienen 6 o 7 niños en su casa que no pueden dejar. Entonces, cuando uno piensa en esa situación, habría que también diseñar programas públicos en la medida que garanticen que esa mujer, para tener una maternidad sana, pueda llegar a la casa materna y eventualmente ver cuáles son los mecanismos que el Estado puede facilitar o que la sociedad puede facilitar para que esa mujer pueda irse de su comunidad con la tranquilidad de que sus hijos quedan bien protegidos, por ejemplo. A ver, Teresa, ¿cómo sería un presupuesto con enfoque de género? Porque esto me parece que es importante, porque en la medida que hay fondos, digamos, o que se puede destinar fondos para desarrollar programas que beneficien o que hagan prevalecer los derechos de las mujeres, en esa medida, o sea, estamos hablando de una sociedad más democrática, ¿no? ¿Cómo sería un enfoque, bueno, un presupuesto con enfoque de género? Tiene que partir reconociendo que hombres y mujeres están en una posición distinta en la sociedad y que tienen necesidades diferentes de alguna manera. Entonces, por ejemplo, en el caso de educación, habría que pensar que para salir en el caso general, para salir de la pobreza ya está visto en el mundo que se necesita más de un ingreso. Ya no podemos seguir hablando que solo el hombre es proveedor, sino que tiene que compartir el trabajo también y aportar la mujer y en muchos casos algún tercer familiar que vive en ese lugar. Entonces, el presupuesto con perspectiva de género significaría que el Estado tiene que considerar que los niños tienen que acceder a la escuela, tiene que haber centros infantiles, guarderías infantiles, tiene que haber un mayor, por ejemplo, acceso a créditos para las mujeres, porque también se pueden desarrollar actividades. Tiene que considerarse, por ejemplo, un trabajo, podría ser, es todo un debate, el trabajo de media jornada, porque la idea es que también pueda compartirse las actividades laborales remuneradas y las actividades no remuneradas. El presupuesto tendría que considerar y mirar qué pasa con la previsión social. La verdad es que las mujeres estamos en desventaja en la previsión porque justamente entramos y salimos al mercado laboral y no tenemos a veces una continuidad. No existe un sistema que reconozca la maternidad, por ejemplo. Hay países que hoy día están reconociendo al final, cuando una mujer se jubila, un bono especial por el número de hijos que ha tenido. Y entonces eso significa que la sociedad tiene que valorar el aporte de las mujeres, tanto en lo económico, que es el trabajo productivo, como el trabajo reproductivo. También las mujeres cuando trabajan en lo productivo lo hacen en el sector informal, en las peores condiciones y, como decíamos, sin seguridad social. Exactamente. A ver, Teresa, iba a preguntar eso, ¿no? ¿Sigue siendo la mujer demasiado excluida o marginada de la agenda pública? Bueno, yo creo ¿O crees que se ha avanzado sustancialmente en algunos aspectos? Y si se ha avanzado, sería bueno también decir en qué aspectos hemos avanzado, ¿no? Sin duda que se ha avanzado. Hoy día en América Latina tenemos mujeres que son presidentas, tenemos mujeres diputadas, mujeres Pero senadoras. sigue siendo marginal el porcentaje. Pero el porcentaje, exactamente. En los lugares donde se toma decisión no están presentes las mujeres. Los gabinetes, por ejemplo, no son gabinetes como quisiéramos paritarios. Lo que muchas veces tampoco asegura que el tema de la mujer esté presente, pero sin duda que ayuda muchísimo más.
lo que es importante es que se visibilice este aporte económico de las mujeres y se pueda compartir las tareas familiares y la sociedad asuma que para la reproducción se requiere de un aporte económico del Estado. A ver, María, comentarios sobre Bueno, yo sí creo que ha habido avances, ¿no? Y justamente lo mencionaba Teresa, pero sobre todo el avance más importante, yo diría, es en el ámbito de la educación, donde uno puede encontrarse, incluso creo que El Salvador lo confirma, la mayor tasa de matrícula, digamos, en todos los niveles educativos es en favor de las mujeres. Y también el otro elemento en el que se ha avanzado mucho es en esa participación tan acelerada que han tenido las mujeres al mercado laboral.